que en el caso de los contratos que tienen que ver con arrendamiento y locación, que son terminologías que se refieren en un caso a inmuebles y otro pudiera ser a cuestiones muebles, pero que los efectos al final más o menos son, y las obligaciones son las mismas. En el caso del contrato, de estos tipos de contratos, sobre todo el de arrendamiento, hay una persona llamada arrendador que pone temporalmente una cosa al servicio de otro o a disposición de otra para que la use, ¿verdad? Por un tiempo determinado y que a esa otra persona a la cual le colocan esa cosa en arrendamiento o en posesión, más bien, se le llama arrendatario. Entonces, este arrendatario deberá presentar o prestar una contraprestación, o sea, una remuneración a ese arrendador que le ha colocado la cosa a su servicio, que le ha puesto a disposición una cosa a su servicio, y a esa contraprestación le vamos a llamar entonces remuneración, le podemos llamar alquiler y le podemos llamar renta. O sea, fíjense que todas esas terminologías, al fin y al cabo, son sinónimas y que se refieren al mismo contrato de arrendamiento o de alquiler. Son terminologías indistintas, pero que en el fondo lo que nos dice es que el contrato de alquiler es poner a disposición de otro un bien mueble o inmueble para que se sirva de él, para que lo use y lo utilice por un tiempo determinado, ponerlo a su disposición con una contrapartida que va a pagar esa persona que es el arrendatario, o eh, le va a pagar al arrendador como forma, ¿verdad?, de sustentar, de sostener esa, diríamos, el derecho a utilizar esa cosa que le han puesto a su disposición. Decíamos en la ocasión anterior que en el caso del arrendamiento puede recaer tanto sobre cosas muebles como sobre inmuebles, pero que indistintamente se pudiera llamar, tal y como lo establece el Código Civil, que cuando se trata de un inmueble, entonces le vamos a llamar locación. Por eso los contratos de alquiler, cuando se hacen contratos de alquiler, le llaman contrato de alquiler o de locación, lo pueden llamar, porque en definitiva es lo mismo. Ahora, si se trata de una cuestión o tipo mueble, el Código Civil lo llama como alquiler. Diría uno, bueno, pero cuando este inmueble también le llaman alquiler. O sea, ya en el lenguaje cotidiano y común, tanto arrendamiento como locación y alquiler se confunden porque sus efectos son los mismos, colocar a disposición de una persona una cosa para que se sirva de ella, para que la use por un tiempo determinado, solo que el Código Civil lo distingue cuando es mueble y cuando es inmueble. Si es un inmueble, el código lo trata como locación o arrendamiento, y en el caso de eh, cosas muebles, hace referencia el código a el alquiler. Ahora, hay un tipo de contrato que habíamos en la ocasión anterior, en esta recuento rápido que estamos haciendo, ¿verdad? Como forma de repaso de lo que vimos en la clase anterior. Hay un tipo de contrato que es el denominado a parcería. En el caso de la parcería, entonces, va más dirigida a los aspectos, diríamos que rurales o al ámbito rural, en donde ese contrato de aparcería está destinado para el pastoreo de ganado. Le rentan, facilitan, le alquilan, ¿verdad? Un espacio determinado con cierta cantidad de pastos, ¿verdad? De un tipo de, diríamos, de arbustos o hierbas que son, eh, diríamos que especiales o exclusivas, ¿verdad?, para el tipo de alimentación de ganado, y en donde el que tiene ganado vacuno, pues lo va trasladando de un sitio a otro, porque quizás en su sitio o en su terreno, en su finca, ya se ha terminado, se ha acabado, ¿verdad?, el pastoreo,
o los alimentos, ¿verdad?, para el pastoreo, pues hace un arrendamiento por un tiempo determinado sobre un terreno para utilizarlo, para trasladar sus animales a ese sitio. Ese tipo de contrato se da mucho en zonas rurales donde hay crianza de ganado, precisamente. Y lo digo porque se da mucho porque yo vi eso tiempos atrás, por la zona aquí de Jamao al norte y esa zona por ahí, de ahí hacia, todo eso de ahí hacia la costa, de Jamao al norte hacia la costa, eso es muy común, ese tipo de situaciones, porque hay mucha ganadería por esa zona. Entonces, tenemos tres tipos de contratos de arrendamiento, que es en el caso de inmuebles, de muebles y de terreno para el ganado, para el pastoreo. Una de las características que tiene el arrendamiento es que necesariamente hay que entregar una cosa, hay que poner a disposición del otro la cosa para que pueda servirse de ella o pueda utilizarla, en el caso sea de la cosa inmueble o de la cosa mueble, ¿verdad? Y dentro de esas características especiales y muy, diríamos, puntuales que tiene todo contrato de arrendamiento, no importa que sea de mueble, inmuebles o para el pastoreo de animales, como es la parcería, tienen elementos comunes que son esenciales y característicos propios del contrato de arrendamiento. Primero, veíamos que el contrato de arrendamiento es consensual, de haber consentimiento entre las partes. Y recuerden que el consentimiento es una de las características comunes a todos los contratos. Eh, todos los contratos, vamos a decir así, nominados por el Código Civil. El consentimiento. En el caso de el arrendamiento es una característica propia de ese tipo de contrato. Es un contrato sinalagmático, como decíamos, es que hay de ambas partes obligaciones. Hay reciprocidad de obligaciones, tanto del arrendador como del arrendatario, tanto del locador como del locatario, tanto del aparcero como del el que constituye la parcería. Es oneroso. Veíamos que en el caso de ser oneroso es porque necesariamente genera beneficios. Deja un beneficio a una de las partes que se va a lucrar con ese tipo de contrato. Y veíamos que en el caso del arrendamiento es un contrato conmutativo. Conmutativo, hay una transferencia, un cambio o un intercambio de una cosa por otra. Le facilitan el bien, pero él debe entregar como contrapartida otra cosa por uso de ese bien que él está eh, trasladando la posesión, no la propiedad, la posesión a la otra persona, ¿verdad? O al otro contratante. Entonces, tenemos esas cuatro características. Es consensual, es inalagmático, es oneroso y es conmutativo. Veíamos también que hay obligaciones que se le exigen necesariamente al arrendador, al que está facilitando el bien, que es la entrega de la cosa, porque si no hay entrega de la cosa, pues no hay contrato, ¿verdad? Y que debe entregar la cosa necesariamente, por lo menos en buen estado de reparaciones, en buen estado, en condiciones de que la otra persona pueda darle uso sin ningún inconveniente. Ahora, en caso de que no lo esté, debe advertirlo a la otra parte, porque debe estar exenta de vicios ocultos para evitarse esos inconvenientes. Hay obligaciones por parte de la contraparte, que es el arrendatario, que es de conservar la cosa. Bien,
¿Qué debe el arrendador frente al arrendatario? Debe garantía de que esa cosa que le está facilitando no tiene, como decíamos ahorita, vicios ocultos, en razón de que si tienen problemas, si tiene inconvenientes, si está dañada, para que no se le atribuya precisamente al arrendatario. Entonces, esos vicios ocultos deben de quedar aclarados en caso de que lo haya, algún inconveniente, porque del contrario, lo establece el Código Civil como que son vicios ocultos y que implican, de alguna forma, que pudieran entrañar responsabilidad para el arrendador si le causa un daño al arrendatario. O si se le daña al arrendatario y se descubre que era porque tenía vicios ocultos, no hay forma de que el arrendador pretenda reclamar daños y perjuicios por esa cosa que él ha arrendado con vicios ocultos, quiere decir con problemas de funcionamiento, problemas de, en el caso de un mueble, ¿verdad? Problemas para el uso, problemas para el manejo. En el caso de un inmueble que tenga inconveniente que necesariamente hay que repararlo, quizá le dieron una magnitud de pintura, como decíamos, y a lo mejor ahí hay grietas, y después viene a reclamarle que fue que dañaron ellos esa pared. O sea, ya esas son cuestiones que, si, que es una garantía que debe el arrendador frente a el arrendatario. Obligaciones de seguridad. Ahora, ¿qué decide de las que debe? Esa seguridad debe el arrendador frente al arrendatario. Seguridad para el uso de la cosa. Ahora, una obligación de esas tantas también que coloca el Código Civil a ese arrendatario. La primera, el pago, la remuneración, el pago de la renta. Tiene que pagar, porque de lo contrario, si no paga, ¿cómo puede justificar que se está sirviendo de una cosa que se le han puesto a su servicio? Necesariamente debe pagar. Debe utilizar la cosa rentada para la finalidad para la cual se le rentó. O sea, que no puede darle un uso distinto para el cual fue concebido. Esto es razón de que si le han rentado una casa para vivienda familiar, no es para que coloque un colmadón, ni una discoteca, ni un negocio, ni un colmado, ni un supercolmado, etcétera. Porque fue para una vivienda familiar. O viceversa, se lo alquilaron, lo rentaron ese local para un local como local comercial, y resulta que él vive ahí, que lleva a su familia, que tiene otros parientes y lo está utilizando como vivienda familiar, pero ciertamente no fue para eso. Entonces, esa es una de las obligaciones, aparte de pagar la renta, esa remuneración que está a cargo del arrendatario frente al arrendador. Uso del inmueble alquilado para lo que fue destinado. Dentro de esas, diríamos que obligaciones que pone a cargo el Código Civil respecto del arrendatario es conservar el inmueble. Decíamos nosotros en la ocasión anterior que al final cualquier reclamo respecto a la conservación del inmueble, de que esté en buenas condiciones, no debe hacérselo en el transcurso de que se está desarrollando en el periodo del alquiler, sino cuando se va a producir la entrega. Entonces, cualquier reclamo lo deberá hacer y lo va a hacer, y siempre lo hacen, casi siempre, el arrendador o el locador le va a solicitar: mira, esa puerta no estaba así, mira, está dañada, la cerradura, yo te la entregué buena, hay que colocar esa cerradura. Que el agua del fregadero tiene tal inconveniente, que tal cosa, que esta pintura, yo te la entregué buena. Entonces, es una obligación por parte del arrendatario al momento de la entrega, ¿verdad? Entregarla precisamente en buenas condiciones, en buen estado, porque a él
diríamos, le tiene vamos a decir, como una imposición, o más que imposición, un deber de conservar el inmueble dado en alquiler. El Código Civil así lo establece. Y devolverlo en el tiempo convenido al terminar el arrendamiento. Por eso vemos que si se hace un contrato de arrendamiento por un año, imaginemos que lo hagan por 2 años, muy bien, 2 años. Llega el término de los 2 años y ninguna de las partes dice nada. Entonces, el código, no solamente el Código Civil Dominicano, sino todos los códigos civiles, diríamos que latinos, e incluso de otras latitudes, como según tengo entendido, el italiano, el alemán, etcétera. En esos casos, referirse del contrato de arrendamiento, porque todos esos conceptos respecto de ese tipo de contrato provienen del derecho romano, que quizás el derecho italiano lo habría hecho algo a posterior, que quizás por la evolución que ha tenido, pero el derecho alemán quizás le hizo alguna concepción distinta. Pero todos estos tipos de contratos vienen de esa tradición milenaria que dejó a la humanidad el Imperio Romano. Y sí, al llegar el término para el cual fue contratado ese arrendamiento, si ninguna de las partes, sobre todo el arrendador y el arrendatario, se refieren a ese contrato de alquiler, pues el mismo se renova. Es lo que el Código Civil trata como se produce una tácita reconducción. Tácita reconducción. Quiere decir que automáticamente quedó renovado. Ahora, para que no quede renovado, debe, con mínimo un término de 2 a 3 meses de antelación, el locador decirle al inquilino, ¿verdad?, al arrendatario, de que no va a continuar con la consecución del contrato. O sea, que no lo va a seguir, que simplemente cuando llegue el término deberá entregar, en este caso, la cosa dada en alquiler. Eso es lo que hacen y lo hacen con tiempo más o menos para que esa persona debe hacérselo de un día para otro, de que falta una semana, mira, ya el contrato no va. Bueno, y diría la otra, ¿dónde yo voy a mudar? En una semana. Decirlo con tiempo de antelación. Eso es lo común, eso es lo correcto y lo que se exige, por lo menos para que tenga el arrendatario tiempo para ubicarse otro local, otra vivienda. Entonces, estas son las dos situaciones que pueden darse. Si no lo hace, de solicitar la terminación del contrato ya cuando concluya la entrega de la cosa, cuando concluya el término para el cual fue contratado. Si nadie lo solicita, pues queda renovado automáticamente el contrato. O sea, se produce lo que se denomina tácita reconducción, una renovación del contrato. Ahora, si la parte que es el arrendador, el dueño del local que lo ha alquilado o el administrador, no va a seguir con la ejecución de ese contrato, no lo va a renovar, entonces debe denunciarlo, o de la expresión, denunciarlo con tiempo, los 3 meses mínimo de antelación, o por lo menos máximo de antelación, para que ese, máximo sería mínimo, para que ese arrendatario tenga la oportunidad de ubicarse en otro sitio. Y hacemos mucho énfasis en esto porque eso lo vemos a diario, son en el sentido de que todo el mundo conoce y quizá algunos de ustedes viven en casas alquiladas y demás, y son de las cosas que se pueden dar constantemente. Y mismo veíamos muchas de las cosas que el Código Civil coloca a cargo de las partes en ese contrato que habíamos en la clase anterior,
de arrendamiento. ¿Qué más coloca el Código Civil a ese arrendatario? Bueno, pues dice que este debe, de alguna forma, tiene obligación de esos deterioros que tiene la cosa, debe obligación de responder por ellos. Ahora, si este prueba que esos deterioros no fueron por culpa del uso de la cosa, sino por un caso de fuerza mayor, pues este no debe responder por ello frente al locador. Imaginemos que por una cuestión de un incendio que se produjo en una casa vecina y llegó hasta la de él, donde él vive. Imaginemos que vino un ciclón y le llevó el techo, porque vino con fuertes vientos y arrasó con el techo y dañó una parte. Eso no es cuestión de el inquilino, no es por su culpa. Es fácilmente demostrado que fue por lo que ocurrió. Ahora, si se demuestra que fue él que por estar fumando tiró una colilla de cigarrillo, se hizo que se encendiera una cortina o dejó una vela encendida o algo por el estilo y se incendió una parte de la casa o la casa, bueno, pues como ese incendio ha sido generado por culpa del el locatario, en este caso el arrendatario, pues este debe responder ante el locador o arrendador sobre el daño causado a la cosa dada en arrendamiento. Y así vimos en términos general distintas situaciones atinentes a esos dos tipos o a ese tipo de contrato, dividido, diríamos que en parte, tanto para cuestiones muebles como inmuebles, como para el arrendamiento en los campos. Lo de muebles se aplica a cualquier cosa que tenga esa categoría de mueble, sea que arrenden un vehículo, sea que se arrende o rente un motor, una pasola, que renten, qué sé yo, una planta eléctrica, como pasa, que renten sillas para una fiesta, todo eso. Porque para el caso son cuestiones muebles. Y la definición que da el código es en términos general para las cuestiones muebles. Y en el caso de los inmuebles, poco importa que sea un edificio, que sea una casa, que sea un apartamento, que sea un local simple y pequeño comercial, es un inmueble. O sea que tanto para las cuestiones muebles, lo que establece el Código Civil, como para los inmuebles, aplica para cada caso particular lo mismo. Entonces, eso fue en términos general lo que nosotros tratamos en la ocasión anterior. Lo estamos haciendo, como siempre, como una especie de repaso para siempre recordar lo que vimos y fundamento legal para este tipo de contrato lo vamos a encontrar en el Código Civil, sobre todo en los artículos del 1708 a el 1831 del Código Civil, pues estos artículos desde esa, diríamos, dimensión del 1708 a 1831 trata todo lo que tiene que ver con los contratos de locación, de arrendamiento y de parcería. Otro tipo de contratos que, aunque dos de ellos más o menos, los muebles y inmuebles, a veces nos referimos en el término similar. Uno dice, yo voy a alquilar un carro. A veces dice uno, voy a rentar un carro, pero voy a alquilar una silla y una mesa porque tengo una fiesta y necesito, o voy a alquilar un local para hacer tal actividad, o voy a alquilar una casa, o voy a alquilar un apartamento. O sea que nos referimos con la misma terminología, tanto para las cuestiones muebles como para los inmuebles. Aunque el Código Civil lo trata legalmente de formas indistintas. Hay un reglamento, hay un régimen tipo establecido en el Código Civil para el caso del arrendamiento rural, que es lo que tiene que ver con la parcería. Ya ahí nos remitimos
a los artículos 1714 al 1751. En ese margen de articulados del Código Civil hace referencia al arrendamiento rural. Entre ellos ahí está lo de la terminología de la parcería. Jóvenes, vámonos entonces, luego de haber hecho este periplo por las diapositivas que habíamos dilucidado en clase anterior respecto del contrato de arrendamiento, pues nos corresponde lo que nos convoca para el día de hoy y que tiene que ver con los cuasi contratos. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, en lo que vamos buscando y presentando, cargando la diapositiva correspondiente para el día de hoy. Mientras tanto, tienen ustedes la palabra, cualquier inquietud, cualquier sugerencia. Fíjense que inquietud de Gabriela, que no la había conectado en el día de hoy, y la hemos estado llamando. Me falta aquí, creo que ya sola, yo veo, no sé si alguien, no, alguien más, hay otro más que no veo conectado ahí. ¿Tiene la mano levantada? Sí, diga Rosa Marina. Profe, buenas tardes. La compañera Gabriela se encuentra en la universidad trabajando en lo de la evaluación quinquenal y justo ahora me escribió que si usted podría ponerle excusa que ella no podrá tomar la clase. Ok, sí, sabemos que la universidad está inmersa en eso. Muy bien. Pues háganle saber que ya su mensaje, que fuimos notificados y que su mensaje llegó. Muy bien. Precisamente la inquietud de ellas que respecto de la distribución de la puntuación para la nota, la puntuación, ¿verdad? Para las notas, y decíamos que como el ciclo no había concluido, porque podíamos dejar, y pensaba que en el transcurso estaba pensando, de hecho estoy pensando, una tarea para darle esos puntos correspondientes a las tareas o trabajos, y la estoy más o menos ideando en el sentido sea de presentar un audio o presentarle un video, que eso es lo que voy a hacer para que ustedes se tomen un tiempito de 15 o 20 minutos, a posterior no hoy, porque pero ya sí lo voy a preparar. Yo estaba buscando la idea de cómo hacerlo, yo lo hice con otros cursos, presentar, sea que vean un video y de ahí sacar, ustedes responder alguna pregunta, o que ese mismo video yo voy a extraer el audio y que subirlo a la plataforma, al blog de notas, para que oigan el audio, que al final es lo que interesa, de un video que puede durar, o un audio que puede durar máximo algunos 15 minutos, que tiene que ver con esto de los contratos, precisamente. Hay inmensidad de cosas en la Internet, como ha ocurrido hoy en día, que la Internet da la posibilidad de ustedes, si quieren hacer hasta un curso gratuito organizando temas ahí, si quieren hacerlo. Y todo lo que tratamos aquí lo tratan de otros países lo mismo. Entonces, vamos a presentarle, sea el audio o sea el video del mismo audio, para que lo oigan, y se lo estamos diciendo así, pero más luego se lo vamos a especificar en cómo se va a redactar, a realizar la tarea. Oyen el audio o ven el video, como yo lo subo, toman sus anotaciones en la medida de lo posible y más luego contestan 2 o 3 preguntas o escriben, ¿verdad? Para que esto sirva como un trabajo. Cuestión de completar esa parte que me ha faltado y nos ha faltado, para dar unos puntos por los trabajos, ¿verdad? De 10 o vamos a ver si colocamos entre 10 o 15 puntos. Y ya nos quedaría, porque como está establecido en el calendario académico, nos queda examen final para la próxima semana, porque según el calendario que presenta, por lo menos que ha establecido la universidad, el calendario académico,
los exámenes se inician en los exámenes finales del periodo regular, y ustedes están en el periodo regular, a partir del lunes, que estaríamos a 11, vamos a ver, lunes 11. 13, profe. 13, perdón, del 13 hasta el del 13 hasta el 19, del 13 al 19, el 13 porque hay materias que se dan los domingos, entonces el domingo concluyen los exámenes. Entonces para nosotros esta materia concluiría el próximo martes, lo que indica que el martes tendríamos el examen final. Entonces yo tendré el examen final para el próximo martes, lo vamos a tener, y en el transcurso de, sea esta noche o ya o mañana, le voy a colgar la tarea, que va a ser algo sencillo, solamente van a durar más tiempo quizás viendo el video o oyendo el audio, para de ahí sacar las ideas de cosas que ya hemos dicho aquí, solo que para que ustedes vean cómo en otros países tratan el tema, que es lo mismo, pero le va a servir de repaso para los conocimientos que hemos dilucidado aquí y de lo que parte que pueda salir también en el examen que viene. Joandy tiene la palabra. Profe, para que le ponga una excusa a Zeneida, por favor, que ella está enferma, no pudo entrar a la clase hoy. Ya. Ok, esa es la otra persona que no me aparece aquí pronto, que me falta. Es Gabriela y Zeneida. Son los dos que están ausentes. Gabriela y Zeneida. Muy bien. Pero yo entiendo que algo, a diferencia de otros ciclos, en la mayoría ha estado participando en todas las clases. Ha habido más, diríamos que integración en todos los grupos. En este grupo casi siempre todos participan. En otros cursos más o menos ha sido lo mismo. Casi todos participan, muy raro que falten. Pero en grupos anteriores, en clases anteriores, habían algunos como que se ausentaban mucho. Hay gente que ciertamente han tomado ya la rienda de la clase y veo que hay conexión. O sea, que son pocos los que faltan, que con una ausencia. Entonces, para ellos, en el caso de Zeneida y Gabriela, ya deberán estar informados de que el próximo martes tenemos examen final. Y en el transcurso antes de, va a quedar colgada ahí, le va a llegar a su blog de notas y dentro de la plataforma de Microsoft, de Teams, le va a llegar a la parte precisamente de actividades, tareas, actividades, le va a llegar la tarea que vamos a dejar para que vean el video o oigan el audio del video, es lo mismo, y respondan una pregunta. Muchas no, pocas sí, que va a tener que ver con cosas que hemos visto aquí precisamente. Entonces tenemos ya eso planteado, ya sabemos que esta es la última clase del ciclo que estamos trabajando para el año 2021. Entonces estamos vamos a ver, estoy ubicando aquí la diapositiva y respecto de los pases y contratos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? ¿O está todo muy claro? ¿O quizás todo muy oscuro? Bien. Si mal no me equivoco, me dice la plataforma que se está presentando ahí la diapositiva correspondiente a lo que son los cuasi contratos. Una diapositiva un poquito extensa, pero me refiero que son muchas. Quizá no del tiempo hoy para concluirla, pero vamos a ver cómo hacemos.
¿Se está viendo ahí, por favor? A ver quién está. Sí, profe, se está viendo. Muy bien. Sí. Aquí levantó la mano. Rosa, ¿se le quedó la mano levantada o la está levantando ahora? No, profe, que dice la compañera Gabriela que le envió un mensaje a usted para que lo difunda a los estudiantes, que por favor chequee su WhatsApp. Vamos a ver qué dice Gabriela aquí. Bien. Ok, jóvenes, como indicaron, que Gabriela, precisamente en su condición también de parte de estudiante, de profesora de la universidad, está ahora en este momento en la universidad, porque están haciendo algunos trabajos respecto de la evaluación quinquenal, o sea, que cada 5 años que hace el MESIT, y dentro de esa evaluación, la MESIT el personal que está, donde le corresponde a hacer la evaluación, posiblemente entreviste, sea que lo llamen, a alguno de ustedes en su condición de estudiantes. Como estudiante, si lo llaman posiblemente el jueves, yo presumo que sería este jueves, para entrevistarlo a cualquiera, ya van a seleccionar cualquier estudiante para entrevistarlo el próximo jueves de la MESID, pues la universidad le está pidiendo y rogando su colaboración en razón de esta evaluación que está haciendo el MESID y que llaman a los profesores, llaman a los estudiantes, personal administrativo, hacen una evaluación general, integral y general respecto de todo lo que ellos, de los requisitos que exige la MESID a todas las universidades. Entonces, posiblemente para el próximo jueves, según me informa aquí Gabriela Ureña, podrán entrevistar a algunos de ustedes que lo van a llamar de manera indistinta a cualquiera. De manera que se les solicita, en la medida de lo posible, su colaboración, por si lo llaman de la MESID, que ustedes puedan dar informaciones, ¿verdad? Que puedan servir para una evaluación o mejor evaluación de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, Centro de Moca. Bien, ya el mensaje que Gabriela ha enviado, pues lo hemos compartido con ustedes. Una de las cosas que voy a enviar para que cualquier situación que ustedes le pregunten, ustedes tengan conocimiento, si la universidad, por ejemplo, sobre los protocolos para el manejo, ¿verdad?, de ciertas situaciones, de reglamentos y demás, le voy a compartir, como me ha mandado aquí Gabriela, voy a compartir precisamente las reglas de la universidad, de los protocolos y demás, para que le voy a compartir en el grupo de WhatsApp de las obligaciones, que es la materia en que estamos, para que ustedes tengan alguna idea, lo vean, ¿verdad? Y si le llega alguna pregunta que le hagan respecto de si ustedes conocen de ese tipo de documentos, fíjense que estamos hablando de lo que es el reglamento universitario. Vamos a ver si lo comparto de una vez. Vamos a ver cómo esto lo podemos compartir. Vamos aquí, le enviamos de una vez uno. Le envió reglamento de estudiantes. Ya lo tenemos ahí en el grupo de WhatsApp de nosotros, de la materia. Y el otro es el protocolo de comportamiento. También se lo estamos remitiendo. 2 informaciones más que lo estamos enviando. Ahí están. Lo que me remitió la profesora Gabriela, pues lo estamos compartiendo con ustedes. Ya hay uno de ellos que supongo que ya hace tiempo lo conoce, que es el protocolo de comportamiento, lo hemos conversado en ocasiones anteriores.
Y el otro tiene que ver con el reglamento respecto a los estudiantes para con la universidad. Vamos a compartir esa información que nos ha remitido Gabriela y que tiene que ver con, dice aquí, enviar estos materiales. Ese artículo es de la ley, vamos a ver qué artículo se refiere, de la ley 13901. Vamos a remitir otra información que nos está llegando aquí también. Bien. Ya les remitimos las informaciones para que ustedes revisen, o si lo llaman, tengan más o menos ideas generales respecto de cualquier inquietud que requieran y que puedan ser contestadas por ustedes, que requieran la comisión evaluadora de la MESID. Bien, pues seguimos aquí. Al menos que dice, bueno, San Marina tiene la mano levantada todavía, parece que se le quedó levantada. Vamos. Jóvenes, dentro de las obligaciones existen los contratos, como estamos viendo, contratos de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de aparcería, contrato de la permuta, etcétera. Todo lo que vimos hasta el momento. Bien, ahora, dentro de esos contratos, el Código Civil tiene una, diríamos que, subcategoría, por decirlo así, otra división de los contratos. Y a estos tipos de contratos se llama cuasi contratos. Ya el término lo va diciendo. No son contratos propiamente dichos, porque uno de esos elementos que son esenciales, como decíamos, para la conformación de los contratos, está ausente. Uno de esos elementos, que en muchos casos lo es, el consentimiento. Pero fíjense que cuando comenzamos a tratar estos temas, decíamos que dentro de las obligaciones la conformación, y para la conformación de los contratos, hay 4 elementos que son básicos: el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa. Y que en otros países lo tratan como 3 elementos, pero uno de ellos siempre va a ser el consentimiento. Y fíjense que a propósito de consentimiento, por eso decía que lo de la maravilla ahora de la internet, vi una conferencia precisamente que tiene que ver con contratos, tan vieja que hace 5 días fue subida porque es reciente de ahora, de la semana pasada, subida a la internet de una universidad que yo he visto muchos videos, tanto de derecho civil, pero mucho también de derecho penal, de derecho probatorio. Esa universidad es una universidad de Girona, España, donde van muchos dominicanos y han hecho maestrías allá. Y de esa universidad, de una maestría precisamente que se está dando, parece que en los actuales momentos, han llevado a un conferencista y están tratando el tema precisamente de la autonomía contractual. Oigan bien el tema, muy propio de esta materia, de la autonomía contractual como derecho fundamental de las personas. Esto es el título de la autonomía contractual como un derecho fundamental de las personas. Lo llevo yo así ahora y lo aterrizo al derecho dominicano. Fíjense que esta es una universidad que se hizo la semana pasada, de Girona, España. Una universidad que tiene cierto prestigio porque, de hecho, muchos dominicanos, como hemos dicho, van a España, han hecho maestría en distintas carreras allá y suben mucho contenido, pero sobre todo, el que yo veo, ¿verdad?, lógico, del área de derecho, pero este tiene que ver muy propio con esta materia. Y ese título, la autonomía
contractual como derecho fundamental de las personas. Cuando yo lo leí ahorita antes de iniciar clase, pues fue que buscando algo ahí para poner la música que pusimos como una intro, ¿verdad? Para la clase, el villancico navideño. Me remontó ahí de una vez al artículo 1134, el 1134 y 1135 del Código Civil. Pero precisamente lo de la autonomía de la voluntad de las partes. Es uno de los principios pilares fundamentales del derecho civil y del derecho contractual. Si ustedes anoten eso para que eso no se les olvide. Artículos 1134, 1134 y 1135. 1135 del Código Civil Dominicano. ¿A qué se refieren esos artículos? Se refieren precisamente a lo de la autonomía de la voluntad de las partes para contratar. Esa conferencia yo no la he visto, pero por el título, y sé que de una universidad prestigiosa española, lo tengo ahí en queue para verlo más luego, esa conferencia en internet, está en YouTube. Que si quieren se la puedo compartir, el enlace, si alguno quisiera, ¿verdad? Invertir algo de su tiempo para aprender, porque ya aprendemos de gratis y solamente hay que tener internet disponible. Entonces, en el título del libro, respecto a los artículos que hemos hecho referencia, habla de los efectos de las obligaciones. De los efectos de las obligaciones, que es el tema que estamos tratando precisamente en términos generales en esta materia, las obligaciones. Dice el artículo 1134. Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que la han hecho. Eso es precisamente la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes pueden contratar y lo que ellos conviene, para ellos eso es ley. Y punto. Ahora, dice el artículo, continúa diciendo el propio artículo, sobre todo el primero, para no... Dice, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento. Si las partes se ponen de acuerdo, al menos que ambas partes se pongan de acuerdo para revocar lo que ya se acordó, no pueden revocarse de manera unilateral. Por eso dice que no pueden revocarse sino por el mutuo consentimiento o por las causas que están autorizadas por la ley. Y remata ahí mismo ese artículo 1134 del Código Civil, que ese tipo de convenciones deben llevarse a cabo su ejecución de buena fe. Ahí radica precisamente lo que es la autonomía contractual, que las partes pueden contratar con quien quieran. Ahora, después que se contrata, no puede ser revocada esa obligación. Imaginemos un contrato como lo que veíamos ahorita de alquiler, ¿ya? Un contrato de locación o de renta de un local comercial y que se alquiló el local comercial. Bueno, renovable cada 5 años, ok. Y es una empresa que va a alquilar un local, diríamos, o 2 o 3 locales en un solo comercio, porque es una empresa grande y traen de todo, exhibidores, porque es una tienda, traen esto, traen lo otro, una marca, pone letrero, hacen inversión, adecuándolo, y a los 2 meses dice el arrendador, no, que ya yo no quiero, porque no quiero que ustedes van a traer mucha gente aquí, van a venir muchos vehículos, y entonces posteriormente a los demás comerciantes les va a molestar, ya no va el contrato. ¿Cómo que no va el contrato? Fíjese que eso va a parar necesariamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque esa convención legalmente formada entre las partes, primero para ellos tiene fuerza de ley y de manera unilateral no puede ser revocada. Tiene que estar ambas partes de acuerdo, porque debe llevarse a cabo, tal y como dice el artículo de referencia, de buena fe.
Y eso puede dar lugar a daños y perjuicios, porque esa persona que, como ese ejemplo que decíamos, ya comenzaron a habilitar un local, a hacer inversiones, a hacer promociones de que ahí va a funcionar tal cosa, resulta que a los 2 meses o a los 3 le dice el locador, ¿verdad? El arrendador, no, ya no va porque el comercio de al lado dijo como que eso le iba a quitar clientes. Y ya yo no quiero tener inconvenientes, ya no va el arrendamiento. Entonces, el Código Civil, si bien la autonomía de la voluntad de que podemos contratar con quien querramos, siempre y cuando sean cosas lícitas o de lícito comercio, y reunamos los requisitos que ya habíamos dicho de tener del consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Si bien es cierto que puede suceder eso, lo menos cierto es que luego que ya sucede y consensuamos, contratamos y acordamos, no puedo yo, motu propio, de manera unilateral, querer revocar lo acordado. Tenemos que estar entonces en consenso para poder revocar lo que acordamos, porque de lo contrario, ya yo le estaría causando un perjuicio a la otra parte. ¿Se entiende lo que vamos diciendo? Fíjense que todo esto, independientemente de que estamos haciendo alusión ahora a temas que aparentan ser distintos, porque le hago mención de un video, de una conferencia, dice aquí de la Universidad de Girona, de España, respecto de lo que es la autonomía contractual como un derecho fundamental de la persona, que creo que no está de más que en lugar de ver, qué sé yo, algo no tan productivo, ese tipo de conferencias de vez en cuando hace que usted como estudiante también tenga una visión mucho más amplia de estas cosas que uno le dice a veces aquí. Siempre yo le digo, no se queden con lo que digan los profesores nada más. Busquen por aquí, oigan otras opiniones, vean allá, lean. Porque a veces un profesor le dice una cosa, pero a lo mejor cuando usted va al código dice ve que es otra. O ve otro expositor y resulta que quizá amplía los conocimientos. Ah, pero mira, es verdad, pero ahora hay más cosas. Esto es mucho más amplio que lo que yo pensaba. Y el derecho civil es tan amplio como usted quiera verlo, ¿eh? Del derecho civil hay muchas cosas que aprender. Jóvenes, los cuasicontratos, precisamente, el nombre lo está indicando. Son casi contratos. Y por eso, en el caso del doctor Jorge A. Suberoiza, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia para el año 97, que asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, define los cuasicontratos como los hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un tercero, que algunas veces es un compromiso recíproco de ambas partes. Esa es una definición que da el doctor Jorge Suberoiza en un libro que se denomina De los contratos, precisamente, y cuasicontratos. Un libro pequeño y que tiene que ver con esta materia, porque precisamente es lo que hemos dado en esta materia, está todo tratado en ese libro, y en una parte de él, precisamente, trata el tema de los cuasi contratos, definiéndolo como hechos puramente voluntarios. Una voluntad, alguien lo hizo, claro, puramente voluntario del ser humano, del hombre, que lo hizo sin que haya habido un consenso, haya habido un consentimiento de la otra parte. Voluntariamente realiza esa actividad y esto va a causar precisamente o va a generar algún tipo de compromisos y en algunas ocasiones un compromiso recíproco. Bien,
Un cuasicontrato, entonces, puede generar obligaciones sinalagmáticas. Fíjense cómo hemos estado expresando. Si bien es una obligación, en principio, una actuación unilateral, pero ese cuasicontrato, viéndolo de esa forma, puede generar obligaciones que sean recíprocas. Un segundito. Bien. En ese caso, como decimos, este tipo de contratos, llamado cuasi-contrato, cuando hablo de obligaciones sinalagmáticas, recuerdan ahorita cuando hablamos de las características del contrato de alquiler o de arrendamiento, que es un contrato, una de las características que ese contrato es sinalagmático. O sea que hay obligaciones de ambas partes. Por eso lo de sinalagma. Tanto una obligación de una parte como de la otra. Entonces, en el caso de los cuasicontratos puede generar obligaciones recíprocas, como es el caso de la gestión de negocios ajenos. La persona que gestiona por otro un tipo de negocio, pues ese que está haciendo esa gestión de negocio le va a generar un beneficio al que él está gestionando. Si bien esa gestión de negocio, en principio, quizás él no dio su consentimiento, pero esa diligencia que está haciendo esa persona que está gestionando eso, pues le va a generar algún beneficio y por tanto eso le va a comprometer a tener que remunerar a el que está haciendo la gestión. Entonces hay obligaciones unilaterales, como en el caso del pago de lo indebido. Entonces tenemos ahí dos tipos de cuasicontrato que están siendo graficados en esta diapositiva. La gestión de negocio es una que está establecida en el Código Civil como un cuasicontrato y el pago de lo indebido. A alguien que por alguna razón, yo voy a un sitio y pago y a lo mejor quizá andaba yo con la esposa y a lo mejor ella había pagado antes, ya habían pagado 2 veces, pero resulta que al pagar 2 veces, bueno, hay un pago indebido. Entonces, eso genera una obligación respecto de la persona que se le ha pagado. Ese pago indebido hay que restituirlo. Entonces, eso el Código Civil lo trata como el pago indebido, porque si no lo paga, genera un enriquecimiento sin causa o un enriquecimiento ilícito de parte de a quien le han pagado. Entonces, al momento de reclamarlo, ese pago indebido genera respecto de ese que le han pagado 2 veces o algo indebido, porque yo quizá a lo mejor no lo debía ya y pagué, entonces genera una obligación de su parte. Constituyen los cuasicontratos una fuente autónoma por separada de las obligaciones, porque la obligación que ellos crean nace fuera de la voluntad de las obligaciones. Fíjense lo importante que es lo que estamos diciendo aquí en esta diapositiva, que se constituye los cuasicontratos una autonomía, de alguna forma una fuente autónoma o autonómica, pero autónoma de las obligaciones. ¿Por qué? Porque la fuente de las obligaciones en principio son los cuasicontratos, los contratos. Ahora, los cuasicontratos, tratados de manera diferenciada, también se van a constituir como una fuente porque puede crear obligaciones
pero fuera de la voluntad de las partes. En los contratos, que son la fuente de las obligaciones, deberá existir la voluntad de las partes, deberá existir el consentimiento. En este caso, en los cuasi contratos no existe el consentimiento, o sea, que la voluntad no está expresada, porque yo no quise pagar 2 veces, no fue porque yo quise pagar, yo pagué, pero no sabía que se había pagado, porque ya yo lo había pagado en una ocasión anterior y lo pagué otra vez, y me lo cobraron 2 veces. O sea, esa voluntad de yo querer pagar 2 veces no está expresada, porque nadie quiere pagar 2 veces. Entonces, por eso establece el Código Civil que ese tipo de actuación se denomina como casi un contrato, en razón de que está obligado a quien le han pagado de manera indebida, como dice la última parte de lo anterior que veíamos ahorita, está obligado a restituir los valores que le han pagado de manera indebida, porque lo ha cobrado de manera indebida. Entonces, en este caso, falta el consentimiento de la parte que ha realizado esa acción del pago. Entonces, sin que el que cometió la falta lo haya hecho, diríamos que de manera intencional, con ello queda comprometido su responsabilidad civil, tanto en la gestión de negocios, pero sobre todo en el pago de lo indebido. Porque van a demandar en que restituya esos valores y lo van a demandar por daños y perjuicios, porque hizo un cobro de algo que no debía hacerlo. Eso lo contempla el Código Civil. Fíjense que en nuestro derecho actual existen 3 categorías de los cuasi contratos. 3 categorías, que eran 2 de las que mencionábamos: la gestión de negocios ajenos, que dice negocio ajeno, que está gestionando un negocio, una actividad, pero de otro. El que hacíamos mención, con el ejemplo del pago de lo indebido, porque usted no lo debía. Y el tercero, el enriquecimiento sin causa. 3 tipos de cuasi contratos establecidos en el Código Civil. En el caso de la gestión de negocios ajenos, es la acción de una persona que espontáneamente y sin mandato, nadie lo mandó, realiza uno o varios actos concernientes al patrimonio de un tercero. Hay personas que quizás son corredores de algún tipo de cosa, pero como le llaman corredores, a veces de seguro, corredores porque son gente que buscan casa, para alquileres, y andan, o personas que son corredores en bolsa de valores, o sea, hacen negocios por otros. Entonces, en ese caso, esa definición que establece para el Código Civil, una persona de manera espontánea realiza una acción o una actividad sin el mandato de la otra persona que se va a beneficiar o que se podría beneficiar sin el consentimiento de esa persona que se podría beneficiar y que su patrimonio se enriquezca. La gestión de negocios ajenos se encuentra prevista entonces en los artículos 1372 al 1375 del Código Civil. ¿Qué dice el 1372? 1372. Bien, pues como es un artículo del Código Civil que está
a disposición de todos para leerlo. Vamos a verlo así rápidamente. Dice que cuando voluntariamente se gestiona el negocio de otro, ya sea que el propietario conozca la gestión o que la ignore, en el que realiza aquella gestión contrae compromiso tácito de continuarla y conducirla hasta que el propietario pueda encargarse personalmente del asunto. Fíjense, hay una sola expresión de la voluntad, de manera unilateral de una parte, de gestionar un negocio de otro, pero de manera voluntaria. Ahora, sea que conozca o no al propietario o de lo que están haciendo esa persona, o que la ignore. Y continúa su gestión, continúa realizando esa actividad, entonces esto genera un compromiso tácito. Un compromiso, diría uno, callado. Y este se lo conduce, lo sigue haciendo, la sigue realizando, hasta que el dueño entonces no está bien, no sigue haciendo, yo me voy a encargar yo, o sea, me voy a encargar yo de ese negocio o de esa actividad. Pero ya que él hizo gestiones, pero se llama gestión de negocio ajeno, ya que él hizo actividad, ya que él hizo algún tipo de acción que le causó un tipo de, o le provocó, o le generó más bien un tipo de beneficio a esa persona. Entonces, esto el Código Civil lo trata en esa definición que da el artículo 1372 como gestión de negocios ajenos. Y así sigue leyendo y vamos a pasar porque ya ustedes lo pueden verificar, solo anotan para que lo lean más despacio en el Código Civil el siguiente artículo, 1373. En cuanto a la obligación de continuar la gestión, aunque muera el dueño, antes de que termine, hasta que el heredero, haya podido tomar su dirección. O sea, que fíjense que el negocio, la gestión del negocio ajeno, ese que voluntariamente se quiso obligar, comenzó a gestionar, quizá diría uno para buscársela, ¿verdad? Se puso a hacer su negocio del otro y a gestionarlo, a hacer diligencia, a hacer actividades. Pues si ese que se está beneficiando de eso muere, él va a continuar regenteando ese negocio, dirigiendo el negocio, dirigiendo la actividad, pero hasta que los herederos de ese descuyo ahora vayan y tomen el control, tomen la rienda de eso, que deberá ser remunerado, desde luego, porque precisamente es la idea que transmite la esencia de lo que son los cuasicontratos. Si bien hay una expresión unilateral de la voluntad, lo menos cierto es que esa, decíamos ahorita, eso crea obligaciones a veces y de ambas partes. Por eso lo que decíamos ahorita que son contratos en ocasiones sinalagmáticos, porque genera obligaciones. Después que se gestionaron negocios, que se hizo la actividad y que esa persona se benefició, pues se crea una obligación de lo que yo hice como gestionador del negocio y de lo que tú te beneficiaste de tener que pagarme a mí. Por eso lo que decíamos ahorita de contrato sinalagmático. El dueño cuyo negocio ha sido bien administrado debe cumplir con todos los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre. Porque ese dueño de esa actividad, de ese negocio, de eso que está gestionando esa persona, si se le dejó que siguiera haciéndolo, y en nombre de ese dueño real, hizo algún tipo de compromiso, el dueño del compromiso del negocio debe cumplirlos, porque en su nombre él estuvo gestionando ese negocio. Debe indemnizarle de todos los compromisos personales que haya contraído, lo que decíamos ahorita, todo lo que él hizo hay que pagarle. Real que fue y cualquier cosa pagó impuesto, o fue y pagó una factura que había que pagarle, que había que pagar.
ese que está gestionando, que voluntariamente se presentó, dirían en el barrio, se puso afrontado y se puso adelante ahí a gestionar un negocio para el cual no le dieron permiso, pero lo está haciendo, a gestionar una actividad, pero lo está haciendo, y resulta que él hizo compromisos, pagó, entonces esos pagos hay que reembolsárselos, hay que reintegrarlos. Hay requisitos que establece precisamente el Código Civil para el caso de la gestión de negocios. Esos requisitos que estamos indicando están establecidos precisamente en el Código Civil. Es que, en principio, y como veíamos en la definición original, ausencia de consentimiento ¿de quién? Del dueño del negocio, porque fue voluntariamente que esa persona se puso a gestionar. Entonces, hay ausencia de consentimiento del dueño del negocio. 2, intención de obrar por otro. Entonces, ese que está gestionando tiene la intención de obrar por aquel, de accionar por aquel. Es un requisito que exige la ley para que se conforme, se establezca lo que es la gestión de negocios. Y tercer requisito, la utilidad de la gestión. O sea, que no solamente que haya ausencia de consentimiento, no necesariamente o solamente que exista la intención de obrar, sino que esa acción, ese accionar de esa persona que está gestionando el negocio, si le produjo algún tipo de utilidad, de bienestar, de renta, de ganancia, de beneficio al dueño, pues ya se caracteriza la gestión de negocios. No hay mucho que discutir porque ya eso le produjo ganancia y se le rindió cuenta. Mire, don, aquí está lo suyo, todo está correcto. Se quedó caracterizado lo que es la gestión de negocios. Entonces, no hay que, vamos, los requisitos, lo que estamos aquí es básicamente desglosándolos. La ausencia de consentimiento por parte del dueño, no hay que indicarlo porque ya es fácil de identificar. Vamos a ver dentro de los requisitos. Ahora, si la gestión se realiza con la oposición, ojo con esta parte, del dueño, no solo no habría gestión de negocios ajenos, sino que el que está gestionando ese negocio puede comprometer su responsabilidad civil. Oiga bien, independientemente, fíjense ahorita que se está haciendo la gestión, que se está negociando, que se está haciendo la actividad, si resulta que el dueño del negocio hace oposición a que le indica que no, le pone una negativa a que esa persona continúe con eso, cualquier cosa que haga en nombre del dueño, entonces va a generar esa gestión de negocio ajeno a ese que lo está gestando, lo está realizando, lo está practicando, lo está diligenciando, pues contra él se está generando un compromiso civil. Su responsabilidad civil puede quedar comprometida si hace algo porque ya el dueño ha dicho, no siga eso, o yo no apruebo eso, no te ha dado permiso, no siga con eso. Entonces, si hay un tipo de oposición por parte del dueño, pues ese gestor del negocio puede quedar comprometida su responsabilidad civil. Ya la intención de obrar por otro, como el segundo requisito, no vamos porque es fácil identificarlo. La utilidad, necesariamente, como tercer requisito que veíamos ahorita, es que debe ser útil para el dueño. Si la gestión de negocio no es útil, o sea, no dejó ningún beneficio, no existe entonces gestión de negocio. Si fue que él accionó y obró para perjudicarlo, ¿qué me dejó eso a mí? ¿Qué beneficio me dejó? Para tú decir que yo tengo que pagarte ahora. No generó ningún beneficio, por lo tanto, no hay gestión de negocios.
¿Qué ha indicado en estos casos la Suprema Corte de Justicia? Ha dicho que para que exista la gestión de negocios ajenos, es preciso que haya una injerencia útil en los negocios de otro. O sea, que el que se metió a hacer el negocio en nombre de otro, sin que lo hayan autorizado, le haya producido por lo menos algún tipo de utilidad. Eso ha dicho la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia. ¿Qué efecto produce la gestión de negocios? Obligaciones a cargo del dueño y también con cargo al gestor. Ahí viene lo que decíamos con anterioridad, ese tipo de reciprocidad, ese tipo de signalagma, o sea, de obligaciones recíprocas. Uno de los efectos que produce la gestión de negocio es que hay obligaciones recíprocas, porque ese gestor que está actuando de manera voluntaria está accionando y se está comprometiendo, pero también si eso le genera beneficio al dueño, el dueño entonces queda comprometido frente al gestor, porque debe de remunerarlo. El artículo 1372 del Código Civil dice entonces cuáles son esas gestiones, esas obligaciones que están a cargo del gestor. ¿Y cuáles obligaciones indica el Código Civil respecto al gestor? Bien, con respecto al dueño, la gestión de negocios ajenos, el gestor queda obligado, ya lo decíamos. Hay obligaciones por parte del que está realizando ese tipo de actividad. Debe continuar la gestión, aunque muera el dueño, antes, ¿verdad?, de que el asunto termine. Debe seguir entonces. Y hasta que los herederos tomen la rienda del asunto o retomen el negocio, al menos que le permita que él continúe. Y debe emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia. O sea, que debe comportarse como tal, de que si tuviera un poder para actuar, de que si le hubiera dado permiso para realizar el negocio, debe actuar como todo buen padre, con todo el cuidado de un buen padre de familia. Y debe, porque al final eso es lo que se persigue, rendir cuentas de qué fue lo que hizo. Pero rendirle cuenta a quién? Al dueño. Al dueño. Entonces, el dueño, el Código Civil también le atribuye algunas obligaciones por esa gestión. Entre ellas es cumplir con los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre. Todo compromiso que hizo ese gestor en su nombre, está obligado el dueño a refrendarlo, a responder por ellos. Debe indemnizarlo por los compromisos que personalmente haya contraído y debe de reembolsarle todos los gastos que haya hecho, siempre y cuando sean útiles y necesarios para la gestión y para el negocio. El otro tipo de cuasi contrato que veíamos es el pago del indebido. El pago del indebido. Y vamos a ver algunos requisitos y efectos que puede resultar del pago de lo indebido. Mientras tanto, porque yo voy como así muy rápido, como una carretilla, pero veo que todo está muy en silencio. ¿Se ha entendido más o menos lo que veíamos ahorita de la gestión de negocios? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? ¿Todo está claro o ya se fue la luz y quedamos oscuro? Nadie dijo nada.
Bueno, pues jóvenes, cuando hablamos de la gestión, perdón, en el caso del pago del indebido, vamos a ver que pagar lo indebido, entiéndase fácilmente la palabra, indebido para el caso de las obligaciones, es algo que no se debe. Lo debido hay que pagarlo. Lo indebido, pues usted no lo paga porque usted no lo debe. Entonces, pagar lo indebido es realizar una prestación a la que no se estaba obligado. Usted paga lo que debe, solo lo que debe, no más allá de lo que debe y todo lo que debe. En este caso, no estaba obligado a pagar nada y pagó. Entonces, eso es lo que define que una prestación que no a la que no estaba obligado y sin que tenga la intención o voluntad, porque no fue intencional, de pagar esa deuda ajena. Entonces, el que lo hace en esas condiciones ha pagado lo indebido. Y por tanto, se ha practicado o se ha realizado ahí un cuasi contrato. ¿Por qué un cuasi contrato? En el pago de lo indebido. Un cuasi contrato porque está ausente la voluntad. Está ausente el consentimiento, que para el caso son dos figuras que es lo mismo para la conformación de los contratos. Como está ausente uno de los elementos esenciales del contrato, el Código Civil no lo trata como contrato, sino como cuasi contratos. El pago indebido constituye, como hemos dicho, un cuasi contrato, o sea, casi un contrato, en el que hay dos, diríamos que en el pago indebido, dos expresiones jurídicas que para ustedes vamos a indicar que son expresiones que vienen desde el derecho romano, están en latín, y una es el solvens, que es quien realiza el pago, y otra es el accipiens, que es quien recibe el pago. El solvens y el accipiens son dos expresiones que vienen ya desde viejo, pero que la hemos españolizado y aterrizado en nuestro derecho, indicando de que el solvens es quien paga y el accipiens, como diríamos, ese recipiente que recibe lo pagado. Entonces, por eso se crea un vínculo entre ellos, para haber realizado un pago indebido. Un vínculo que es precisamente la obligación, donde resulta que el primero, que es el solvens, quien ha pagado, se convierte entonces en acreedor de ese segundo, que es el deudor del primero. Ahora se hizo la inversa. El que pagó, que es el solvens, se convierte en acreedor del accipiens, porque le ha pagado y como no le debía, ahora es esa persona que le pagaron es la que le debe al que pagó. Entonces el que pagó se convierte en acreedor y el otro en deudor. Esto está contenido, todo diríamos, explicaciones que estamos viendo conceptualmente, están establecidas exactamente en los artículos 1376 a el artículo 1381 de nuestro Código Civil Dominicano. Pero fíjense lo que establece el 1376, cuando nos referimos al pago del indebido, el que recibe por equivocación o a sabiendas lo que no se le debe, está obligado a restituirlo a aquel de quien lo recibió indebidamente. Oiga bien, el que por equivocación o a sabiendas, a veces sabía que debía, pero resulta que
no le debe ya porque había pagado anteriormente, pero resulta que no se recordaba que pagó. Entonces, el que recibe ese pago, a sabiendas de que ya no le estaban debiendo, no, quizás fue un equívoco, pero lo recibió. Resulta que está obligado a restituir ese pago de quien él lo recibió. O sea, ese solvens que hace el pago y ese accipiens que lo recibe. El solvens se convierte en acreedor ahora y el accipiens en deudor. Dice el artículo 1376 del Código Civil. Y así seguimos leyendo algunos articulados del Código Civil atinentes a lo que es el pago del indebido. Y lo presentamos ahí para que ustedes anoten detenidamente, más luego lean ahí y refresquen el conocimiento en cuanto a los artículos, porque todo eso está en el Código Civil. Pero fíjense que si hay mala fe por parte del que ha recibido, muchas veces actúa a veces con mala fe, pero si hay mala fe por parte de quien ha recibido, entonces está obligado a restituir, pero no solo el capital que se le ha pagado, sino también los intereses y todo lo que se deriva de ahí, todos los frutos que pueden derivarse de ahí, desde el día en que se hizo el pago. Porque podríamos decir, bueno, uno estaría pensando en un par de cientos de pesos, par de miles de pesos, pero si le ha pagado cantidad de cientos de miles, menos entre establecimientos comerciales, entre negociantes, entre comerciantes, que se intercambian facturas, y el negocio va bien y hacen factura, y se paga uno y después la otra, y resulta que entre uno y otro hubo un pago del individuo. Entonces ya la cosa cambia. Por eso dice el código, en ese artículo 1378, que si se ha obrado con mala fe, ¿verdad?, por parte de quien recibe de el accipient, entonces debe devolver todo lo que recibió como capital más los intereses que eso ha generado. Y así sucesivamente. Viendo ya que estamos ahí en la secuencia de los articulados del 1379 y 1380. Pero fíjense en sentido inverso a lo que habíamos del 1378, saltamos al 1380, cuando dice, si el que recibió de buena fe ha vendido la cosa, solo debe restituir el precio de la venta. Si fue que él tiene que entregar una cosa y resulta que el que pagó, pagando la obligación, ¿verdad?, que vamos a pensar ahora que no es en dinero, sino era una cosa y ya la entregó, pero resulta que vuelve y entrega otra vez la misma cosa, está pagando, está cumpliendo con la obligación, pero de manera indebida. Y el que la recibió vendió esa cosa que se la pagaron de manera doble. Cuando le reclamen, como ya se vendió, entonces por lo que se vendió, ese precio de la venta debe pagárselo al solvens, o sea, al que pagó indebidamente. Indica la ley que hay algunos requisitos, y más que indica, se deduce de este tipo de cuasi contratos, es la inexistencia de deuda. No tiene que existir la deuda, porque si existe deuda, entonces hay que pagarla. Es que no existe la deuda ya, o no existe, es inexistente. De que hay un error por parte del solvens, un error porque pagó, o sea, de quien paga, el solvens, y que el accipient no debe haber destruido,
su título. O sea, que el que recibió su condición de que era el acreedor de esa obligación, pero lo más probable es que no la destruyó, por ejemplo, un recibo que tuviera, y tenía su título indicando que él era el acreedor, pero que debió haberlo destruido para quedar demostrado que en ocasión anterior ya el deudor le había pagado, entonces todavía conserva ese título, esa calidad con la que le da de acreedor o de presunto acreedor porque ya le pagaron. Entonces dice que es un requisito para que el pago del indebido quede graficado, quede estructurado. Inexistencia de deuda, un error por parte del que paga y el que recibe que ese título que él tenía no lo haya eliminado o destruido. Hay efectos. El efecto que produce precisamente el pago del indebido es obligación. ¿Obligación de qué? De restituir, de devolver lo pagado. Porque si no se le debía, eso que yo le entregué, eso que yo le pagué, como como diría el chino, devuélvamelo. Devuélvamelo. O sea, yo me lo debo a usted. Devuélvame lo que yo le pagué. Y fíjense que, imaginemos que eso pasa, o pase, en alguna de estas tiendas en que dicen que no devuelven efectivo y que le dan una nota de crédito para que todos ustedes vengan y le compren otra vez a ellos mismos con su mismo dinero. Hay que regarse. Usted no tiene que recibir ninguna nota de crédito. Es el dinero que usted indebidamente pagó. Ojo con eso, ¿eh? Francisco, tiene la mano levantada. Diga usted. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches. Profe, con referente a ese tema que usted está iniciando ahora, ¿hay alguna ley que proteja al vendedor de no devolver cuando se le compra algo? Porque no devuelven lo que dan una nota de crédito. Pero precisamente eso es lo que estamos diciendo. No demandarlo, sí. Demandarlo porque eso es pago indebido. Entonces, en ese caso de no devolver, él está obligado a devolverle porque estaría, vamos entonces a ver la otra parte la tercera parte de los cuasi contratos, que es el enriquecimiento sin causa. Ese estaría porque ahí no hay un pago del indebido, es que no se le ha devuelto, que es distinto. El pago del indebido es pagar lo que no se debe. Ahora, cuando el vendedor no devuelve, imaginemos que usted pagó con 100 pesos, si ve que devolverle 25 y no le devolvieron, yo presumo que a eso usted se refiere. O sea, eso es otra cosa, no es el pago del indebido. Eso entonces caería en un enriquecimiento sin causa, que sería el otro cuasi contrato. Vamos rapidito porque el tiempo ya nos está cayendo encima y esto, aunque esto es fácil de identificar, son los efectos que produce precisamente que genera obligaciones. Hay que devolverlo entonces, necesariamente hay que devolverle si se le han pagado 2 veces, aunque dice una expresión que el que paga mal paga 2 veces, pero precisamente para eso está el código, para ampararlo, el Código Civil, para que en base a eso usted pueda reclamar legalmente. Si no lo hace por la vía amigable, pues ante los tribunales. Si bien que usted pagó mal y debe pagar 2 veces, como dice el refrán, el que paga mal paga 2 veces, sí, pero yo pagué 2 veces y resulta que yo no te debía. Bueno, pues devuélveme lo que te pagué, pues yo no te debía a ti, no hay obligaciones. Eso es lo que establece el Código Civil. Esa es la base legal para usted ir a los tribunales y demandarlo. Dentro de los efectos, fíjense que el solvens no tiene ningún tipo de obligación, o sea, el que paga, que es el solvens, no tiene obligación porque quien la ha, diríamos, adquirido o la ha
asumido, porque el código le atribuye entonces obligación a él, es el accipiens, o sea, el que recibe el pago. Porque el que pagó, lo que hizo fue que pagó mal, porque ya él no debía eso. Quien debe de obligarse, quien queda obligado, como un efecto de ese tipo de quasi contrato, es el accipiens, o sea, el que recibió, porque a él no se le debía. Él es el que debe restituir. Entonces, fíjense cómo vamos entonces ahora al tercer elemento de lo que son ese tipo de obligaciones o como fuente de las obligaciones, que son los cuasi contratos, que son lo que estamos viendo, cuasi contratos. El enriquecimiento sin causa. Enriquecimiento sin causa. Entonces, ¿qué dice el código? Que el enriquecimiento sin causa descansa sobre la idea fundamental basada en la equidad. ¿Por qué? Porque nadie puede enriquecerse a expensas de otro sin causa legítima, Francisco. Un patrimonio resulta acrecentado, resulta abultado, resulta que ha ido como el espagueti milano, como decía el anuncio, creciendo, creciendo, hasta que llena la paila, como decía el anuncio antes. Entonces, pero sin derecho, a expensa de otro. Eso que dijo Francisco cae entre eso que estamos diciendo ahora, que es el enriquecimiento sin causa. Usted pagó, hizo una factura y resulta que así ahí, como usted fue, no acuerdo cuánto, tal cosa, esto, 150,000 pesos, muy bien. Resulta que cuando se calculó bien, usted llegó y calculó bien, pero eso lo que hace son 125,000 pesos. Y por una cosa y le facturaron algo y a lo mejor ni se lo entregaron, pero hubo un cálculo ahí y se equivocaron. 25,000 pesos de más. Pero hay que ir a reclamar. Porque si no lo devuelven, se convierte entonces en un enriquecimiento. Legalmente se está enriqueciendo sin una causa justa, porque no le han vendido nada a usted para cobrarle ese dinero, esos 25,000 pesos de más. Entonces, eso es lo que dice. Descansa sobre la idea fundamental y basado en la equidad. ¿Por qué? Porque nadie puede enriquecerse a expensas de otro sin una causa legítima, donde un patrimonio resulta que se está acrecentando sin ningún tipo de derecho, a costilla, diría uno, a expensa de otra persona. En este caso, hay figuras que hay que identificar en lo que es el enriquecimiento sin causa, donde resulta que una persona es el que va a empobrecerse y dispone contra el enriquecido de una acción que se denomina acción in rem verso. In rem verso. Es una especie de acción reivindicatoria. Más o menos una especie de acción reivindicatoria. Es como decir, devuélveme lo que yo te pagué. Diría uno en términos popular o llano hoy en día. Devuélveme para atrás. Dame lo que yo te pagué, que eso no es tuyo. Más o menos, en palabras así llanas, en términos muy dominicanos. Entonces, en ese caso, el empobrecido se convierte en acreedor del que se ha enriquecido. Y en este caso, ese que se ha enriquecido se convierte en deudor. Claro, cuando ya se entable la demanda si él no devuelve, para cobrarle. Hay requisitos que establece la ley para este tipo de cuasi contratos. Fíjense que hemos mencionado 3 y estamos en el tercero. La gestión de negocios ajenos, el enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Como forma de cuasi contratos,
y el pago de lo indebido. 3. Gestión de negocio ajeno, pago del indebido y enriquecimiento sin causa. Entonces, dentro de esos requisitos para el enriquecimiento sin causa, la existencia de un empobrecimiento y de un enriquecimiento que sea más o menos relativo o correlativo. Es decir, que el empobrecimiento debe ser a consecuencia del enriquecimiento del otro. Que uno se empobrezca o que disminuya su patrimonio, no es que se empobrece pobrecito, sino que disminuye su patrimonio y le pase al otro porque no ha habido una causa justa por la que yo le transmita, le pague a esa persona ese patrimonio. El empobrecimiento no debe haberse obrado en su propio interés. O sea que por algo que yo realicé, pagué o me cobraron indebidamente, precisamente, y eso ha hecho que eso que yo te estoy dando, te estoy entregando, me ha empobrecido. Entonces, se genera ahí ese segundo requisito que dispone la normativa. Otro de los requisitos es que el enriquecimiento debe carecer de causa jurídica, o sea, no hay ningún tipo de negocio, no hay ningún tipo de actividad y resulta que no debe resultar del cumplimiento de un acto jurídico que sea válido, sino de uno que ha sido necesariamente invalidado o que haya sido no válido. El empobrecido no puede tener a su disposición ninguna otra acción contra el enriquecido. La acción in reverso no tiene sino un carácter subsidiario. O sea, que puede demandarlo en devolución, quizá por si fue que pagó indebidamente, hice por esa figura jurídica el pago del indebido, y demandarlo por daños y perjuicios. Pero si es que está hablando de un enriquecimiento sin causa, puede ser que ellos, o sea, que hayan hecho negocios. Pero fíjense que ya que han hecho negocios, que es distinto. Sí. Hicieron negocios, resulta que hay un contrato y dentro de ese contrato una parte se benefició y la otra no se benefició. Bueno, pues quizá para qué fue un mal negocio. Pero fíjense que primero, como dice el tercer requisito, no debe resultar del cumplimiento de un acto jurídico. O sea, que si resulta de un negocio que tenían ellos, y a una parte le fue mal y a otra le fue bien, son dos cosas distintas. Ahí no existe enriquecimiento sin causa. Efectos que produce es que el cuasi contrato del enriquecimiento sin causa hace nacer una obligación a cargo de quien se ha enriquecido. Una obligación. ¿De qué? De restituir al que se ha empobrecido en la medida en que él se enriqueció. En la medida en que se enriqueció, en esa misma medida deberá restituir los valores a la otra parte. El empobrecido es acreedor y el enriquecido entonces se convierte en deudor en esta figura jurídica. Y por lo tanto, ese que se convierte ahora en condición de enriquecido a deudor está en la obligación de restituir, ¿verdad?, sobre la proporción en que se ha enriquecido el importe del enriquecimiento a aquel que se ha empobrecido. O sea, en la medida y en la condición en que tú te enriqueciste, pero sobre todo en la medida, si fue un 50%, un 25%, si fue X cantidad de dinero, esa misma cantidad hay que restituirla. Fíjense que el enriquecido no puede quedar obligado a más que lo que se haya enriquecido.
porque eso debe ser proporcional. En la medida en lo que se haya enriquecido, en esa misma medida queda obligado, ¿verdad? Ni más allá de lo que se haya empobrecido el demandante. O sea, que si el demandante en ese tipo de actuación se enriqueció por una cosa que no tenía ni quizás ningún negocio con esa persona, se empobreció, perdón, con esa actividad, con esa persona, resulta que él se empobreció, pero eso pudo haberse evaluado, imaginemos, en 250,000 pesos, y ahora quiere que le paguen 500,000. No, pero no son 500,000, son 250,000. Esa es la medida proporcional a tu empobrecimiento. Ahora, una cosa que demanda daños y perjuicios, que es algo distinto. Y finalmente, jóvenes, el enriquecimiento sin causa, como hemos dicho, es una fuente autónoma, como decíamos en un principio, una fuente autónoma de las obligaciones, sin relación con el contrato o el delito. Fíjense que veíamos los contratos, aunque no vimos los cuasi delitos, ni los delitos de tipo civil, porque el tiempo no nos iba a dar, pero eso lo ven ustedes en la materia de responsabilidad civil, lo que tiene que ver con el delito civil y los cuasi delitos. En esa materia es que básicamente van a concentrarse en eso. Entonces, igualmente, los demás cuasi contratos, como por ejemplo el pago del indebido y la gestión de negocios, constituyen fuentes de las obligaciones de tipo autónoma, en el sentido de que, como decíamos originalmente, hay un elemento esencial en estos tres cuasi contratos que está ausente y que están en los demás contratos que hemos visto hasta ahora, que es el consentimiento. El consentimiento en estos tres: gestión de negocios, pago del indebido y enriquecimiento sin causa, hay un elemento esencial de una de las partes, que es el consentimiento, y por eso el código lo trata, y los doctrinarios y tratadistas de estos temas lo trata como cuasi contratos, casi un contrato. Jóvenes, con esto concluimos para el día de hoy. El próximo martes tendremos un examen final, y en el transcurso, le voy a publicar una tareita para completar algunos puntos. En caso de que no publique la tarea, pues todos los puntos que faltan los vamos a cargar al examen final. Bien. Mientras tanto, que tengan ustedes buenas noches. Gracias, profe. Igual. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas. Y acuérdese, Buenas noches para todos. Buenas noches, acuérdese de subir el link que usted dijo para algo que sí lo querían ver. Ok, sí, le voy a publicar por el grupo, lo voy a publicar el enlace en transcurso ahora. Sí. Ahora voy a para el liceo, para Guanábana, imagínate, estoy en casa. Yo quedo cerca del liceo. Ya. Pues está bien, pase buena noche, profe. Ok.